Buongiorno a tutti, y aquí estoy con mi nuevo video de preguntas y respuestas, totalmente en español esta vez. Please don't worry, you know that there are subtitles right here. Non preoccupatevi perché ci sono i sottotitoli come l'altra volta. Esta vez quiero hacerlo en español, pues para darle gusto a los amigos que hablan español. Espero que los amigos que hablan inglés no se enojen, pero creo que sea justo de vez en cuando también variar. Les recuerdo primero que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Spotify. Y quiero empezar de una vez diciéndoles que yo trato de seguir todas las peticiones de canciones que ustedes me hacen, pero son muchas y mi tiempo a veces no es tanto, desafortunadamente. Entonces solamente les pido que tengan un poco de paciencia. Si ven que la canción que me pidieron todavía no está, pues esperen, porque yo poquito a poco trato de hacer contentos a todos, ¿vale? Otra cosa, las nuevas partituras de las últimas canciones que hice todavía, como pueden ver, no están en línea. Esto porque estoy remodelando, digamos, volviendo a hacer, mejor dicho, otro sitio web. Ok, entonces les pido por favor que me tengan paciencia con eso. Antes de seguir, quiero recordarles que al final de este video voy a decirles cuándo es la cita en Instagram para nuestro chat live en vivo. Muy bien, quiero empezar contestando a Groefelo, creo que se dice así, que me pregunta de dónde encuentro el tiempo para contestar sus comentarios. Siempre hay mucha curiosidad en esto de los comentarios. A mí se me hace también algo bastante justo, normal. Pero bueno, digamos que una vez a semana, más o menos, entro a ver los comentarios que ustedes me dejan y me gusta encontrar 10-15 minutos para poderles contestar, escuchar sus comentarios cuando tienen aportes o simplemente pues agradecerlos cuando ustedes me dicen que les ha gustado mi video. Ok, entonces eso es bastante sencillo. Gracias Groefelo para tu pregunta. Luego hay Titipat me pregunta sobre mi niñez, estudios. Yo nací en Italia, crecí en la ciudad de Udine, en el Friuli Venezia Giulia, cerca de Venecia, que está en Veneto, pero digamos son dos regiones cercanas. Y ahí empecé a los 5 años, primero particularmente a estudiar piano, y luego a los 10 años entré al Conservatorio Jacopo Tomadini de Udine, donde conseguí una maestría en órgano tubular y composición para órgano en el 98. Entonces mis estudios siempre han sido clásicos, pero paralelamente siempre me ha gustado tocar cualquier cosa que escuchaba. Entonces pues siempre me ha gustado tocar de todo, ser versátil, y agradezco los enseñamientos clásicos porque sin ellos estoy seguro que no podría tocar lo que se me diera la gana. Y entonces esta es una respuesta también para Mia WTR, porque dudaba que yo fuera italiano y sí, sono italianissimo. Matías González quiere saber cuáles son mis canciones, bandas favoritas. Tengo muchas canciones, muchísimas. Se me hace imposible ahora decirles una. La verdad me gusta muchísimos géneros musicales y muchísimas canciones. En cuanto a artistas, pues yo creo que hay un artista que seguramente ha influenciado mi manera de tocar por su actitud, más que otra cosa, y es Elton John. Y en cuanto a ambientación en piano, o sea, todas las notitas que a veces se escuchan, esos adornos, creo de un artista italiano que desgraciadamente falleció ya hace 11 años, que es Mike Francis. La canción más difícil que he tocado en mis videos, siempre contestando a Matías, creo que sea Far From Over, porque requiere de mucha exactitud en todas sus partes. Esa es la más difícil, la más compleja para mí, pero creo que la más compleja para ustedes
podría ser I've Got You Under My Skin, mi versión de I've Got You Under My Skin, que a mí al contrario se me ha facilitado mucho, pero imaginándome a un estudiante de piano, creo que esa es la que le podría costar más. Si hay otros pianistas en YouTube que me gustan, pues hay muy buen pianista en todos lados. Hay seguramente muy buenos pianistas. Lo que yo noto es que no sé si son tan versátiles. Hay muchos que tocan pop, pero parece que tocaran clásico. Hay muchos que tocan pop, pero son jazzistas y entonces prácticamente cambian completamente la canción original. Entonces, digamos que a nivel de versatilidad, no creo que haya pianistas que me gustan. Pero de que hay pianistas que en su género son buenos, pues sí, hay muchos que son verdaderamente excelentes. Wanderley Aparecido Vieira me pregunta que por qué toco mirando hacia la pared. Bueno, porque mi casa es chiquita y ese es el único rincón de mi casa donde cabe bien el piano y está bien para hacer los videos. Pero te diré algo, no miro hacia la pared. Yo creo que miro adentro de mí para sacar el sonido que me gusta sacar. Entonces, tal vez mis ojos están hacia la pared, pero no la están mirando. Desde Polonia, Irek Wezolowski me ha mandado unas partituras de su tierra porque tiene curiosidad en ver cómo yo las puedo interpretar. Las voy a interpretar, te prometo que voy a hacer aunque sea un video de esas canciones o de una canción, pero no he tenido todavía el tiempo. Te pido que me tengas paciencia en esto. Y también quieres saber unos trucos para hacer arpegios. Ustedes saben que a veces yo hago arpegios o figuras, ciertos licks, si queremos llamarlos así. Bueno, pues esa es técnica pianística. Entonces sigue practicando escalas, sigue practicando arpegios, Czerny, Duvernois, Heller, Kramer, los estudios para piano que más te gustan. Todos son buenos para que puedas tener luego tus arpegios, tus figuras ágiles o rápidas, digamos, como tú quieras, pero sobre todo limpias. Esa es la cosa más importante, o sea, el arpegio, el virtuosismo, por así decirlo, el momento de virtuosismo debe ser algo limpio. Entonces, para que sea algo limpio, atrás hay mucho estudio de piano clásico, desde luego que sí. La próxima pregunta es muy importante, de parte de Frisia Verwein, espero que se diga así, y creo que voy a dedicar un video solo a eso, porque no puedo contestarle aquí de manera muy rápida. Ella pregunta sobre el pánico escénico y los nervios tocando en público. Esto yo creo que es un capítulo donde podríamos hablar mucho tiempo. Y Frisia, por favor que estés sintonizada, pendiente de mis próximos videos, porque quiero dedicar un video a eso. ¿Ok? No creo poderte contestar así rápidamente aquí. Básicamente hay diferentes, para introducir el discurso, hay diferentes factores, ¿ok?, que causan pánico escénico, y hay diferentes factores que te dan nervios al tocar. Uno de estos, justo para mencionarlo, es qué tanto estás preparado, qué tanto estás preparada para tu presentación en vivo. Eso es fundamental. Más estás preparado y más puedes de alguna manera enfrentarte a los nervios, para que esos nervios se transformen en emoción positiva. No es que no vamos a sentir nada. Siempre que tocamos frente a alguien, siempre que hay un momento importante, un momento en donde nos tenemos que lucir supuestamente, es normalísimo tener muchas sensaciones encontradas adentro, normalísimo. Por lo menos hablando de mí, si estoy poco preparado, siento que esos son nervios. Si estoy muy preparado, es emoción.
La emoción juega de manera muy positiva en tu presentación. Los nervios, desde luego, pueden afectarla de manera más o menos trágica. Entonces, de esto hablaremos próximamente sin falta. Henry Lansen me pregunta si hay canciones que no puedo tocar. ¿Quién sabe? No he probado todas las canciones del mundo, Henry. Yo creo que cuando uno tiene una cierta preparación puede tocar cualquier cosa. ¿Cuál es el problema? El tiempo. El tiempo que tiene a disposición. Te hago un ejemplo. Hace 10 años más o menos en Estados Unidos compré una partitura de Rhapsody in Blue de Gershwin, maravillosa obra maestra. Es una partitura así, más o menos, solo de para piano. Leí 2 páginas. Es una partitura muy compleja, difícil, y para poderla tocar yo debería estudiarla día y tarde, yo creo, 1 año. Como de hecho hacen los concertistas, los que participan en festivales, los pianistas de concierto, pues no creas que estudian una pieza un par de días. La estudian, la maduran, la digieren. Entonces se necesita muchísimo tiempo. ¿Y qué sucede? Cuando llegas a cierta edad también debes trabajar. Entonces ya no tienes solamente tiempo para estudiar. Yo creo que la partitura, en mi caso de Rhapsody in Blue, la voy a retomar cuando seré retirado y tendré muchísimo tiempo para hacer lo que quiero. Joe Sam pregunta si voy a hacer más tutoriales. Tal vez sí. Pero no soy una persona de tutorial, porque me gusta tocar, digamos, con calidad, pero lo que más me interesa es que quien aprende toque con calidad. Y el tutorial, aprender mirando un tutorial, según yo, sí te ayuda a mirar unas notas, a tocar un poquito algunas cositas, pero si quieres tocar las piezas exactamente como yo las estoy tocando, pues yo te recomiendo la partitura, que seguramente es más eficiente que un tutorial cuando uno quiere tocar, digamos, a niveles buenos. Ok, la próxima pregunta, que es de Andrei Pohorsky, creo que se diga así, que es si toco otros instrumentos. Tocar es una palabra difícil, porque ¿qué quiere decir tocar? ¿Quiere decir que hago algo con ese instrumento? Porque si es así, entonces yo toco guitarra, toco batería, toco vibráfono, toco armónica, la flauta de pan. Pero si tocar es tocar bien, lucirse en un instrumento, pues entonces no toco nada de lo que acabo de decir, solamente toco el piano y toco igual todos los instrumentos de teclado, entonces sintetizadores, Hammond, etc. Nicolás Orjuela Triana me pregunta, quiere que toque música colombiana. Nicolás, dime cuál quieres que toque y lo hago, ¿ok? Entonces adelante, dime qué canción quiere que yo toque y lo hago. De hecho vivo en Bucaramanga, Colombia, así que aquí tengo acceso a toda la música colombiana que quieras. Mars Bars me pregunta cómo puedo sacar un sonido tan lindo cuando hago los videos. Muy sencillo, yo conecto las salidas audio del piano a mi computador. Entonces grabo el audio. Grabo solamente el audio, no ecualizo, no masterizo, no grabo el MIDI, porque a mí me gusta que ustedes escuchen la canción de inicio a final como si estuvieran aquí conmigo. Entonces, ¿para qué hacer trucos? ¿Para qué hacer trampas? Si se fijan en algunos videos, de repente hay un dedazo o una notita medio sucia. Eso a mí me gusta dejarlo porque soy humano. Soy humano, no puedo ser una máquina, y es normal que de repente un sonido humano, un color humano, una interpretación humana tenga sus detallitos de vez en cuando. Eso para también que ustedes noten que así es como toco, que no hay truco y que no hay engaño. Entonces yo grabo solamente el sonido así como sale del piano. Fernando Alcázar me pregunta
si tengo otras actividades aparte de ser pianista. Bueno, yo trabajo solamente en la música, enseño en una universidad 2 veces a semana y los otros días trabajo aquí en casa, en esta parte de la casa donde hago producciones musicales, arreglos, creo música, grabo teclados, grabo pianos, para discos, para producciones, aparte de trabajar también con mi amigo Richie Hayes en una aplicación que se llama PianoStream, que es para pianolas, para player pianos, y la pueden encontrar en el App Store. Entonces, pues eso es lo que básicamente hago. De todas maneras, música, pura música. Waloki me pregunta cómo desarrollé mi estilo y si tengo a músicos en especial que me han influenciado. Como decía antes, seguramente Elton John y Mike Francis. Y mi estilo lo desarrollé, creo, estudiando órgano tubular y composición para órgano. Armonía, contrapunto y fuga fueron 3 elementos importantísimos para arreglar la música que sea para piano de una forma interesante, tratando de imitar una banda o el arreglo original. Entonces seguramente eso me ha influenciado muchísimo. También a esto yo quisiera dedicarle otro video, hablando del estilo, hablando de cómo visualizar un arreglo, cómo visualizar una pieza para que en el piano esta pieza luzca. Ok, entonces Waloki, por favor ten paciencia, sigue siguiéndome y uno de los próximos videos va a ser exactamente esto, mi estilo. Para terminar este video les comento que entonces el popurrí de Michael Jackson va a ser todo unido, ya confirmado, porque eso ya me lo contestaron, ya me lo pidieron. Y la conexión entonces en Instagram, cuando hacemos esta chat, cuando hacemos este live en vivo conmigo, ¿cuándo? El 27 de abril, sábado 27 de abril, y aquí en la pantalla pueden ver las horas, ¿ok? De diferentes ciudades. Entonces nos vemos en Instagram el 27 de abril. ¡Chao!